Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tienen? ¿Están todos listos? Muy bien, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que lean conmigo el versículo 20, por favor, y que lo memoricemos. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso, vamos por partes, y a aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El mensaje de hoy se titula Oraciones peligrosas. Oraciones peligrosas. Me gusta cuando el escritor de la carta a los Efesios, Pablo, comienza ese versículo hablando de Dios. Y me gusta porque comienza diciendo que Dios es ¿qué? Poderoso. Pero es tan poderoso que puede responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, mucho más abundantemente. Parece que fuera una exageración, pero en realidad lo que Pablo está describiendo es la capacidad, el poder de Dios, y dice que Dios es poderoso para responder mucho más abundantemente de lo que pedimos. Algunas traducciones dicen o imaginamos. Y eso me lleva a mí a hacerme una idea de Dios. Y yo quiero hacerte una idea un poco cercana a la grandeza de Dios. ¿Sabían ustedes que el planeta Tierra es el estrado de los pies de Dios? ¿Quiénes han leído eso en la Biblia? ¿Sabían que la Biblia dice que todas las galaxias, ¿cuántas? Dependen o están pendiendo de los dedos de Dios, que Dios tiene las galaxias. Miren mis manos así. ¿Sabías que todo el universo está contenido en Dios? Dios no está en el universo está contenido en Dios. ¿Sabías que Dios es antes que el principio? O sea, antes que todo comenzara, Dios ya existía. Y cuando todo termine, Dios seguirá existiendo. Dile al que está a tu lado, mi Dios es muy grande. Otra vez dile, mi Dios es muy grande. Ahora, ¿cuántos sabían que Dios levantó a Cristo de entre los muertos? Que la muerte no lo pudo detener. Todo lo que yo te acabo de decir, ¿qué te hace pensar acerca de Dios? Que Dios es muy grande, que Dios es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible. Y entonces eso me lleva a mí a cuestionarme, a mí, no sé a ti, pero me lleva a mí a cuestionarme, porque muchas veces nuestras oraciones no son proporcionales al tamaño del Dios que tenemos. Tú puedes saber que Dios es grande, tú puedes creer que Dios es grande, que es todopoderoso, pero de nada sirve saberlo, entenderlo, si lo que tú le pides a Dios es pequeño. A veces nuestras oraciones son oraciones de mantenimiento diario. Y las oraciones que muchos cristianos hacen, ¿cuáles son? Señor, bendíceme. Señor, que hoy me vaya bien. Señor, que nada salga mal. Señor, dame salud. Señor, provéeme trabajo. Señor, guarda mi familia. Y yo creo que esas oraciones no están mal. Pero esas oraciones son oraciones ¿qué? De mantenimiento. No son oraciones peligrosas. No son oraciones atrevidas. No son oraciones arriesgadas.
Y una vez yo entendí algo, que hay oraciones que en lugar de darle gloria a Dios, son una ofensa para Dios, por el tamaño de las oraciones. Déjame explicarte algo. Cuando nosotros oramos por cosas tan pequeñas que nosotros mismos las podemos lograr, que nuestro propio esfuerzo las puede producir, que un contacto, una llamada, una conexión o el dinero las puede provocar, y luego las cosas suceden, venimos y le damos gracias a Dios por algo que de todos modos nosotros hubiéramos podido resolver. Oraciones que honestamente, con algo de esfuerzo, de disciplina, nosotros podemos sacarlas adelante. ¿Sabe qué pasa con ese tipo de oraciones? Que estamos dejando a Dios por fuera de la ecuación. Pero se la pedimos a Dios, pero le dimos las gracias a Dios. Sí, pero tú y yo también sabemos que eso lo hubiéramos logrado nosotros sin siquiera haber orado. Pastor, pero dependemos 100% de Dios. Y yo no te estoy diciendo que no ores por esas cosas. Yo no te estoy diciendo que no ores por ese tipo de oraciones. No, lo que yo te estoy diciendo es que si nuestro Dios es realmente grande, como tú y yo sabemos que es nuestro Dios, ¿por qué nos quedamos haciendo oraciones pequeñas? Yo creo que tiene que venir un momento a nuestra vida donde tenemos que meter a Dios en problemas. Mira mis manos en problemas. Mira mis manos en problemas. Que le estamos pidiendo a Dios cosas tan grandes que la única manera de que sucedan es que Él meta su mano para que algo pase. Señores, esas son las oraciones que Dios quiere que nosotros hagamos. Oraciones que si no es Dios, humanamente no hay nada que hacer. Y tengo una impresión en mi corazón que a Vida Plena se le está abriendo una temporada donde Dios dice: pídeme cosas grandes porque te las voy a empezar a responder. Pídeme cosas sobrenaturales porque estoy listo para empezar a entregarles cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón de hombre alguno. Mueve a alguien, dile: deja de hacer oraciones pequeñas y comienza a ser atrevido. Grítale: haz oraciones peligrosas. ¿Y por qué digo oraciones peligrosas? Porque nos sacan de nuestra seguridad, porque nos ponen a creer de verdad. Una oración peligrosa es la que te pone sí o sí a creer en Dios. Porque de lo contrario, no es que un amigo te ayudó, no es que a alguien se le ocurrió, no. O sea, esas son las oraciones donde o es Dios o es Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que tú llegas a la oficina del hombre más rico del mundo. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Elon, ¿sí o Bill Gates? Ok. El dueño de Amazon. Y tú llegas a la oficina del doctor Elon y te dice: sigue. Te atienden, te ponen café, agua. Y el tipo te dice abiertamente, con la pierna así cruzada, relajado, te dice: pídeme la cantidad de dinero que tú quieras. Pídemela. Y tú le dices: ¿será que me puedes dar para pagar el estacionamiento? ¿Será que me puedes dar para el valet parking? Ustedes se ríen, pero eso es lo que está sucediendo diariamente en nuestra vida. Que tenemos acceso al poder ilimitado de Dios, al poder sobrenatural de Dios, pero nosotros le estamos diciendo a Dios: ¿será que tú me puedes ayudar con esto? ¿Será que tú me puedes ayudar con lo otro? Sí, señores, ¿saben una cosa?
Ese tipo de oraciones no se llama humildad. Ese tipo de oraciones es un insulto a la generosidad de Dios. Dios me dijo que te dijera en esta noche que cambies el lenguaje de tu oración y que comiences a llevar tus peticiones a otro nivel. Dice el Señor, porque te voy a sorprender de lo que yo soy capaz de hacer cuando tú te arriesgas a orar según el tamaño mío y no según el tamaño de tu problema. Porque aquí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra oración. Estamos orando según lo imposible del problema y no según el poder de Dios. Y esta noche Dios te trajo para decirme: no hay problema grande, no hay cosa imposible, no hay cosa inalcanzable para un Dios que todo lo puede. Cambia tu oración. Y con esto quiero que entremos al mensaje. El tamaño de tus oraciones revela verdaderamente el tamaño del Dios en el que tú estás creyendo. Tú puedes decir Dios es grande, pero tú estás creyendo en un Dios pequeño cuando haces oraciones pequeñas. Tú puedes decir Dios es todopoderoso, pero tú estás creyendo en un Dios limitado cuando tus oraciones son pequeñas. Esto es lo que yo quiero que tú te lleves para casa. El tamaño de mis oraciones revela realmente el tamaño del Dios en el que yo creo. Yo quiero regalarte rápidamente 3 pilares de las oraciones peligrosas. 3 pilares de las oraciones peligrosas. Número 1, rompe la barrera de la lógica humana. Rompe la barrera ¿de qué? De la lógica humana. Si tú quieres empezar a hacer oraciones peligrosas, tú tienes que empezar a romper tus esquemas mentales, tus barreras mentales, tu lógica mental. Y mira que hay una oración en la Biblia, una oración atrevida. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. ¿Lo tienes? Versículo 12. Josué capítulo 10, versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová. ¿Qué es eso? Orar. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, aleluya, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este tipo sí fue arriesgado. Y alguien puede pensar y decir lo siguiente: es una analogía, es metafórica la oración. No, porque hasta la ciencia corrobora que en la historia del mundo hay un día perdido. Es este. Wow. Yo le doy gloria a Dios por dejarme ver esta oración en la Biblia. Sabes, Josué estaba en medio de una batalla crucial contra los amorreos. Y a Josué se le estaba acabando el día. Josué se dio cuenta que el día estaba avanzando, que empezaba a caer la noche, y que si la noche caía, el enemigo se iba a reorganizar. Y Josué no le dijo al Señor: renuévanos las fuerzas para mañana. Josué no le dijo al Señor: dame la estrategia para terminar mañana. ¿Sabe qué dijo Josué? Miró al sol, le habló a la luna y le dijo: deténganse. Es decir, que el tiempo se paralizó para que Josué pudiera ganar la batalla. Y lo sorprendente no es la oración de Josué, lo sorprendente es que el sol se paró y la luna se paró. Señores, yo no sé si alguien pueda entender esto, pero meteorológicamente, astronómicamente, la petición de Josué era un absurdo.
¿Cómo le vas a decir al sol detente, a la luna detente? Eso va en contra de las leyes. Pero sabes una cosa, Josué no midió la oración por las leyes de la física. Necesito a alguien emocionado conmigo. Josué no le preguntó a la física: ¿es posible lo que yo borra, mamasaya? ¿Es posible lo que yo voy a orar? ¿Se puede pedir lo que yo voy a pedir? Él no dijo: esto está dentro de los probables. No, Josué dijo: Dios, que el sol se detenga y la luna se detenga. Y Dios en el cielo dijo: wow, eso es lo que me gusta, que me pidan cosas grandes. ¿Habrá un Josué esta noche? No le preguntes al médico si es posible. No le preguntes al abogado si es posible. No le preguntes al asesor si es posible. No le preguntes al experto si es posible. Déjalo que ellos hagan su trabajo, pero pon a Dios a trabajar en las cosas que los hombres no pueden. Wow. Wow. ¿Sabe qué entendió Josué? Yo no le tengo que preguntar a las leyes de la física si esto se puede, porque yo le estoy orando al que creó la física. Yo le estoy orando al que creó las leyes del universo. Eso fue. ¿Sabe a quién clamó Josué? Al creador de todas las cosas. ¿Sabe a quién oró Josué? Al que conocía los diseños, cómo funciona el universo. A ese fue que clamó Josué ese día. Una oración peligrosa es aquella que comienza donde mis posibilidades terminaron. ¿Sabes dónde comienzan las oraciones peligrosas? ¿Sabes dónde comienzan las oraciones del tamaño de Dios? Cuando el médico te dijo: no tenemos mucho que hacer. Cuando alguien vino y te dijo: vayan haciendo los preparativos para el funeral. Llévense a la persona para la casa porque no hay posibilidad. Yo conozco, de eso sí conozco yo, gente que la mandaron para la casa a vivir 3 meses y la cuenta va de largo y no ha parado de vivir. ¿Sabes por qué? Porque alguien en casa se atrevió a orar, porque alguien en casa se atrevió a creer. Josué no le preguntó al pueblo de Israel si ellos creían en lo que él estaba orando, porque nuestro problema a veces es que alguien me apoye en lo que yo estoy creyendo. Dios todo lo que necesita es un loco de fe, no muchos locos de fe. Dios puede cambiar una familia cuando hay un loco de fe. Dios puede levantar tus finanzas cuando hay un loco de fe. Dios puede cambiar la historia generacional cuando hay un loco de fe. Dios puede cambiar el diagnóstico médico cuando alguien dice: yo no sé lo que el médico dice, pero yo sí sé quién me creó de los pies a la cabeza y quién puso cada parte de mi cuerpo. Yo no le debo consultar al médico cuando le puedo consultar al que me ensambló. El tipo oró. Déjame decirte algo. Si tu meta, si tu visión, si tu petición se puede lograr con un buen plan de marketing, santo Dios. Si tu oración se puede resolver con una buena cuenta de ahorros, si tu problema se puede resolver con una buena conexión profesional, entonces tu oración no es del tamaño de Dios, tu oración es del tamaño de un humano. Hay oraciones que están reflejando el tamaño de la persona a quien tú necesitas. Pero yo no necesito el tamaño de un hombre, yo necesito el tamaño de Dios. Señores, las oraciones del tamaño de Dios requieren que las leyes de la lógica se detengan para que su gloria se manifieste. Pero nuestro problema está acá. Y sobre todo cuando somos personas que todo lo razonamos, que todo lo queremos entender, que todo lo queremos analizar. Por eso es que Dios muchas veces permite en tu vida que tú llegues a esos momentos donde sientes que la cabeza se te está literalmente quemando de tanto pensar, de tanto razonar, y tú llegas a la conclusión tú mismo: aquí no hay nada que hacer. Y tú dices: no hay nada que hacer, y entonces Dios está frotando las manos. Y cuando tú dices no hay nada que hacer, Dios sabe que está diciendo: dilo, 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 dilo. No que no hay nada que hacer, sino: Señor, ahora dependo de ti. Señor, ahora
ahora necesito tu mano. Señor, ahora necesito un milagro. Y yo creo, Señor, que puede haber un milagro, aunque la gente diga que no, aunque las probabilidades sean cero, aunque realmente, humanamente, esto es un imposible. Señor, yo creo que para ti todo es posible. Comienza a hacer oraciones del tamaño de tu Dios. ¿Cuál es tu necesidad actual? ¿Y cuál es tu oración en este día? ¿Cuál es tu oración para esta temporada de tu vida? ¿Cuál es? ¿Le estás pidiendo a Dios que te ayude a sobrevivir una crisis? ¿O le estás pidiendo a Dios que te use para cambiar algo para siempre? Porque tus oraciones pueden ser oraciones de supervivencia. Señor, que yo pueda pagar esto. Señor, que yo pueda sacar la cabeza un poquito. Ayúdame, Señor. Déjame respirar un poquito. Esas son oraciones de supervivencia. Pero tú puedes levantar oraciones que digan: para siempre, nunca más esto será igual. Ahí está la diferencia. Entonces, el primer pilar de una oración peligrosa, ¿cuál es? Que te rompe la lógica humana. Y tú tienes que atreverte a romper tus cálculos, a romper tus presupuestos. Hermano mío, ¿sabe una cosa? Nuestro problema es que estamos orando para que podamos llegar al presupuesto. Y lo que Dios quiere es que pongas el presupuesto y le digas a Dios: de aquí para arriba, sorpréndeme de aquí en adelante. ¿Sabes qué es lo que Dios está pidiendo en esta noche? Mírame, que le hagas espacio para Él glorificarse, que le abras lugar para Él llenarlo con su gloria, que provoques un espacio para que la gloria de Dios descienda. Dios no quiere vivir dentro de tus probabilidades. Dios quiere romperte la lógica. Número 2, segundo pilar: el poder de la especificidad. ¿Qué es eso, pastor? Que tienes que ser específico. Que tú no puedes seguir haciendo oraciones vagas. Que tú no puedes seguir haciendo oraciones generalizadas, genéricas. Tú tienes que empezar a hacer oraciones específicas. La Biblia en Marcos capítulo 10 versículo 46 habla de un hombre llamado Bartimeo. Ustedes conocen la historia de Bartimeo, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía Bartimeo? ¿Cuál era el problema? ¿Qué era qué? Ciego. Su problema era que no veía. Pero la Biblia dice que cuando Bartimeo clamó a Jesús, Jesús lo mandó a llamar. Y Jesús le hace una pregunta que parece obvia. Si tú estás delante de un hombre ciego, ¿tú qué crees que te va a pedir el hombre? Que pueda ver. Pero entonces la pregunta de Jesús no es que fuera tonta, no es que fuera obvia. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que el hombre era ciego. Lo sabía. Jesús sabía que esa era su necesidad. Lo sabía. Pero ¿qué era lo que Jesús quería? Que Bartimeo articulara con precisión lo que él necesitaba, que lo verbalizara, que lo dijera de manera específica. ¿Sabe cómo hubieran orado muchos cristianos si fueran Bartimeo? Señor, sáname. Los perdí, me dejaron solito. ¿Cómo hubieran orado los hermanos si hubieran estado allá? Señor, sáname. ¿Pero de qué? Entonces tú te das cuenta que cuando Jesús le plantea la pregunta, Jesús está buscando algo en la vida del ciego, que él sea específico. Y Bartimeo le responde: que recobre la vista. Que recobre la vista. ¿Cómo ora la gente hoy en día? Señor, bendíceme. ¿Tú crees que porque le dices al Señor bendíceme, le estás pidiendo gran cosa? Esa es una oración vaga. Esa es una oración generalizada, genérica. Señor, ayúdame. ¿Qué es eso? ¿Ayúdame en qué? ¿Bendíceme en qué? Entonces, ese tipo de oraciones, escucha lo que te quiero enseñar, a menudo son un mecanismo de nuestra carne para mantenerse protegida. Porque al no ser yo específico, lo que caiga lo puedo llamar bendición. Lo que venga lo puedo llamar respuesta divina. Pero cuando yo soy específico, lo que llegue tiene que ser
lo que pedí. De lo contrario, no es lo que estoy orando. Dile al que está a tu lado, cuando tú eres específico con Dios, no le dices amén a cualquier cosa. Dile, no le dices amén a cualquier cosa. Ahora, pero ¿sabes por qué también las oraciones vagas son un mecanismo de defensa? Para no sentir que nuestra fe nos defraudó. Entonces, si no sucede, no, lloré y sí, Dios me bendijo. ¿En qué? Estoy siendo claro. Entonces nos protegemos humanamente, carnalmente, nos protegemos para no sentir que oramos mal o que Dios no nos escuchó o que nuestra fe no funcionó. Y ese es un mecanismo de proteger mi fe, de proteger mi espiritualidad. Pero ahora yo quiero que tú sepas algo. Escúchame bien. Las oraciones generalizadas son la anestesia de la fe. Pero las oraciones específicas son el catalizador de la fe. Cuando tú empiezas a orar de manera específica, tú realmente estás creyendo. Solo quien ora con cifras, solo quien ora con nombres, solo quien ora con lugares, solo quien ora con apellidos, solo quien ora con territorios, está orando de manera específica. Levántale la mano o abraza a tu vecino, dile, cuando eres específico, estás trazando un círculo de oración alrededor de tu promesa. Mírame acá, mira, ¿me estás trazando qué? Un círculo de oración alrededor de la promesa. Entonces, cuando yo soy específico, yo no estoy esperando cualquier cosa. Yo estoy esperando lo que yo hablé. Yo estoy esperando lo que yo marqué. Y aunque parezca loco, aunque parezca grande, aunque parezca inalcanzable, a mí eso no me importa. Yo sé que estoy haciendo oraciones del tamaño de mi Dios y no del tamaño de mi fuerza. Del tamaño de mi Dios y no del tamaño de mi cuenta de ahorros. Del tamaño de mi Dios y no del tamaño de mis contactos. Señores, no tengan miedo de ser específicos, porque Dios honra las oraciones específicas. Mira, hace unas semanas atrás nosotros andábamos tratando de negociar un lugar. Y una mañana, cuando yo estoy orando por el negocio, el Señor me dice esto: ¿eso fue lo que me pediste? Porque el día que yo le oré al Señor por el lugar de la iglesia, yo le di características al Señor de la iglesia. Y me dijo el Señor: esto no fue lo que me pediste, pero si quieres, lo puedes recibir. Y ahí entendí que cuando tú eres específico, aunque se abran puertas, tú no entras porque tú sabes lo que estás persiguiendo y lo que estás esperando. Y sabes que entendí también que hay gente que se contenta con muy poco. Bendito Rey de Gloria. Hay gente que se contenta con muy poco, pero el que es específico no se contenta con menos de lo que le está pidiendo a Dios. Te voy a enseñar a hacer oraciones específicas. Ponle nombre al hijo pródigo. Hello. ¿Quién es ese hijo pródigo? Ah, es tal. Ponle nombre. Cuando tú oras por una persona, tú tienes que mencionar nombres, apellidos de esa persona. Ponle nombre. ¿Sabes qué es orar de manera específica? Ponle la cifra de la deuda que tienes. ¿Cómo oras tú? Señor, que yo pueda pagar mis deudas. Y Dios dice: chico, pero ¿cuánto debes? Señor, tú todo lo sabes. ¿Sabes qué quiero que hagas? Que llegues a agarrar todos los extractos, tarjetas, hipotecas, deudas, compromisos, mete hasta el dinero que le debes a la suegra ahí y le digas al Señor: mira, Señor, estas son mis deudas y yo voy a comenzar a orar y a trazar un círculo alrededor de esta cifra, porque Jehová Jireh, Jehová proveerá, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria y no conforme a mi necesidad, y el Señor me suplirá y no me suplirá menos que esto. Y le vas a decir: Señor, y dame más que esto, porque quiero pagar mis deudas y quiero bendecir a alguien, quiero bendecir la obra, quiero sembrar. Señor, dame esto.
Tú y yo oramos, Señor, bendíceme. ¿Sabes qué es orar de manera específica? Escríbelo. Orar de manera específica es decirle, Señor, este es el cargo en la empresa tal al que yo quiero llegar. Que me asciendan. Que te asciendan no es una oración. Ponle el cargo. Y si tú sabes el sueldo de ese cargo, dile al Señor, mira, ese cargo funciona en la oficina tal, es el salario tal, estas son sus funciones, estas son sus responsabilidades, Señor, dámelo. ¿Sabes qué es orar de manera específica? Es marcar el territorio geográfico en el que tú quieres que Dios te use. Marcar el territorio geográfico en el que tú quieres que Dios te entregue tu casa, tu apartamento, tu local, tu empresa. No donde salga no, porque Dios no es un Dios de pordioseros, de mendigos. Dios es un Dios de príncipes y princesas, de hijos e hijas del Señor. No es lo que caiga, es lo que papá preparó para mí, porque yo se lo pedí. Yo le vine a hablar a alguien aquí. Tú no tienes que esperar que algo se le caiga a otro para tú levantarlo y decir, qué bendición. El tiempo de esperar que otro soltara algo para tú agarrarlo se va a terminar. El tiempo de esperar que alguien rechazara algo para tú recibirlo se va a acabar, porque Dios te va a responder con nombre propio, con cifra propia, con lugar propio, de manera específica, porque tú vas a comenzar a orar de manera específica. ¿Vas a aplaudir o no vas a aplaudir? Nosotros necesitamos empezar a colocarle cifras a la oración, nombres a la oración, lugares a la oración. Hoy tienes que salir de este lugar definiendo tú que recobre yo la vista. Número 3, tercer pilar de las oraciones peligrosas. Y esto nos va a bendecir tremendamente. ¿Qué es? Que las oraciones peligrosas producen dobles milagros. ¿Sabes cómo le llamo yo a esto? El taller de los intercesores. ¿Cómo que el taller de los intercesores? ¿Cómo que el doble milagro? Porque las oraciones gigantes, por lo general Dios no las contesta de inmediato. Porque las oraciones gigantes requieren un proceso de incubación en el que está orando. ¿Me hago entender? Lo voy a repetir. Las oraciones grandes del tamaño de Dios, antes de ser contestadas, tienen que ser incubadas en la vida del que las está pidiendo. O sea, yo no puedo recibir algo de lo que no me he embarazado. Yo no puedo recibir algo de lo que no me he apropiado. Yo no puedo recibir algo que yo no haya abrazado. Pastor, entonces, ¿por qué a veces Dios responde no? El problema es que tú no has entendido los no de Dios, porque los no de Dios no son no, punto final, se acabó. Los no de Dios son por ahora no. El tema es que como Dios no respondió cuando tú querías, donde tú querías, tú abandonaste la oración. Pero lo que tú no entendiste es que la oración estaba produciendo un doble milagro. Y tú me preguntas, pero ¿cuál es el doble milagro? Entonces yo te voy a responder. Dios no solo va a transformar tu realidad externa, sino que mientras tú oras y esperas, está transformando tu realidad interna. Señores, la razón por la que Dios toma tiempo en responder es porque mientras tú esperas te está matando el orgullo, mientras tú esperas te está matando la autosuficiencia, te está matando la independencia. Entonces tú dices, Dios, pero ¿para cuándo? Y Dios dice, ya comenzó a suceder el primer milagro. ¿Cuál? Ahora eres más humilde, ahora eres más dependiente, ahora dependes menos de los hombres y más de mí, ahora andas llamando menos gente y me estás pidiendo más. Si no te has dado cuenta, el primer milagro ya sucedió y es cuestión de tiempo para que el segundo se manifieste.
Ay, predícale a alguien, dile que no haya pasado afuera no significa que no esté pasando por dentro. Cuando tú te embarazas de una oración, tú dejas de tirar tanto WhatsApp, de tocar tantas puertas, a ver cuál se abre. Papá, tú empiezas a hacer de rodillas. De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas. ¿Por qué? Porque esta es una oración que no la resuelve hombre. Esto solo lo puede hacer Dios. ¿Qué está pasando por dentro? Que estás madurando. ¿Qué está pasando por dentro? Que estás creciendo en tu fe. ¿Qué está pasando por dentro? Que estás creciendo en confianza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que entre más pasan los días, la convicción de que Dios lo va a hacer empieza a crecer, no a menguar. Y uno empieza como loco a decir, eso hecho está. Pero no veo nada. Tú no ves nada, pero yo sé que eso ya es un hecho, ya es una realidad. Y la gente dice, pero ¿por qué tienes tanta convicción? Porque has orado tanto que te embarazaste de lo que estás pidiendo y vino el sello de la fe. Porque recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para los que no lo saben, ese no es un versículo emocionalista, eso es un versículo legal. Es como yo ir contigo a una notaría y entregarte el poder de una propiedad. La propiedad la tiene otro, pero el derecho ya lo tengo yo, es mío. Es cuestión de tiempo para que el que vive allá salga, porque ahora el propietario soy yo. ¿No sabían eso? Ese versículo significa eso, que Dios te entregó un título legal de la promesa que te dio. Vive Jehová. ¿Qué tienes tú? Cuando tú entras en esta dimensión de la oración, tú ya no tienes una oración, tienes una realidad que está por suceder. ¿Cómo es que funciona esto en las dos dimensiones? El milagro externo es la respuesta visible, la puerta abierta, la sanidad, la provisión sobrenatural. Pero el milagro interno es que mientras ayunas, oras, intercedes, madrugas los martes a las 5 de la mañana. No díganme porque ustedes no están viniendo. Ay, pero es que madrugar a las 5 de la mañana, papi, mientras tú duermes, hay alguien tocando el cielo. Pero es que esa gente que viene a orar a las 5 no duerme. Ah, ¿tú crees que no dormimos? El mismo sacrificio de tener que pararnos a las 4 para estar aquí a las 5 lo tenemos que hacer todos. Pero lo que pasa es que tú quieres que Dios te responda desde la comodidad de tu almohada, ya babeando. Párate, vago, vaga. Párate a buscar al Señor. Esfuérzate, sé valiente. Madruga, ven, únete a clamar. Ponte como la viuda intensa. Aquí estoy. Uy, pero pastor, es que uno se levanta. ¿Usted sabe yo cómo me acosté el día lunes después del día de la familia? Hermano, cansado. Me dolían las piernas porque llevaba más de 2 años que no jugaba fútbol. Esas piernas me dolían, los pies me dolían. Cuando la alarma sonó a las 4 de la mañana, yo decía, Jehová te reprenda, Satanás. Luego me acordé que la alarma era porque me tenía que venir a orar. A ustedes les pasa igual. Pero quien quiere ver la gloria de Dios entra en la dimensión de la oración, porque la oración no solo transforma mi realidad externa, también transforma ¿qué? Mírame, hay algo que tú no has entendido. Jaime, hay un caucho acá. Jaime, hay un caucho. No hay un caucho. No te preocupes. Mírame, la fe es como un caucho. Entre tú más horas, más estira, como una banda elástica. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Que cuando comencé a orar tenía dudas y ahora estoy convencido que entre tú más horas la fe más crece, más crece, más crece, más crece, más crece, hasta el punto donde la fe da a luz el milagro. ¿Cuándo sucede el milagro externo? Cuando Dios logra el propósito interno. Cuando Dios te rompe el ego, la soberbia, la independencia, la autosuficiencia, la impaciencia, Dios dice, lo tengo.
tómalo, porque ya logré dentro de ti lo que yo quería. Ahora te doy fuera de ti lo que tú quieres. ¿No han visto el milagro doble? El milagro doble es que lo que Dios quiere dentro de ti lo produce cuando tú te mantienes orando para darte lo que tú quieres de Él. No me han entendido todavía. Hay algo que Dios busca en ti, así como hay algo que tú estás buscando en Dios. Dios está buscando en ti el fruto de la paciencia, la dependencia, que lo adores aunque las cosas parezcan que vayan mal. Me impactó lo que dijo el pastor Héctor el día domingo, cuando dijo que Job, cuando se le cayó todo, adoró. Y Dios, no solamente Dios siguió siendo Dios, sino que Job siguió siendo un adorador. ¡Wow, Rey de Gloria! No solo Dios siguió siendo Dios, sino que el tipo siguió siendo lo que era antes. Eso es lo que Dios está buscando en tu vida: el carácter, la integridad, la firmeza. Que tú no vivas de olas, que tú no vivas de momentos, sino que tú seas el mismo creyente cuando hay o cuando no hay, cuando están bien o cuando estás mal. Porque hay gente que solo tiene fe con resultados y números, pero hay gente que tiene fe aunque todo se caiga. Sigue siendo Dios y yo sigo siendo adorador. Sigue siendo Dios y yo sigo creyendo en aquel que me llamó. Colócate sobre tus pies. Quiero que me mires un momento. Quiero que me mires un momento. No podemos esperar un futuro diferente si seguimos teniendo oraciones de mantenimiento. Los futuros diferentes se construyen con oraciones peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque me sacaron de mi comodidad. ¿Por qué son peligrosas? Porque incluso pusieron en riesgo mi reputación. ¿Sabes lo que es tú decirle a alguien, Dios lo va a hacer? Y la gente está pendiente si lo hizo o no lo hizo. Y eso, ¿sabes por qué es peligrosa? Porque tú comprometiste tu palabra. ¿Y sabes por qué es peligrosa? Porque tu orgullo te dice cállate, porque donde no suceda, entonces no creíste. Pero Dios dice no, háblalo, porque yo lo voy a hacer. Porque yo voy a mostrar mi gloria en tu vida. Porque yo te voy a dar lo que el hombre no te ha podido dar. Porque yo te voy a entregar lo que tú no has podido construir. Señores, las oraciones pequeñas te mantienen en modo supervivencia, pero las oraciones del tamaño de Dios desatan. ¿Sabes qué desatan? El destino que Dios preparó para ti. Si no me han escuchado, lo que yo les quiero decir es que tu destino es más grande de lo que tú has imaginado. Siento la unción de Dios. Wow. Oh, yo siento a Dios en la casa. Tu destino es más grande de lo que tú lo imaginaste. Por eso Pablo decía, de lo que pediste o entendiste, de lo que tu mente trata de racionalizar, tu Dios es más grande que todo eso. Abran sus ojos, mírenme acá. Dice la historia que un día un creyente llegó al cielo. Y el ángel que lo recibió lo llevó a una gran bodega. Y en esa bodega habían cajas gigantes. Y cuando ese creyente se acercó, todas las cajas tenían su nombre: Oscar Bernier, Marta Ruiz, Elkin Quintero, y todos eran marcados con su nombre. Y entonces él se acercó y abrió las cajas gigantes. Y cuando vio lo que había adentro, habían grandes proyectos, naciones, visiones, territorios, miles de personas. Y él le preguntó al ángel, le dice: pero todo esto tiene mi nombre, pero nunca lo vi, nunca sucedió. Y el ángel le dijo: porque todo esto eran las oraciones que no te atreviste a hacer. Hay cosas que Dios preparó de antemano para ti, que solo se van a desatar cuando tú te atrevas a pedirlas sin temor, con fe, aunque se arriesgue tu reputación, tu nombre, aunque tengas miedo de quedar mal. Dios nos está llamando a hacer oraciones peligrosas, oraciones no del tamaño de un hombre, oraciones del tamaño de un Dios que todo lo puede. Te voy a dar 30 segundos para que comiences a orar. Y si hay alguien de fe acá que se quiera incomodar un poquito, véngase al frente.
frente, véngase acá y oramos, pero véngase bien adelante, llene los espacios. Vamos a provocar un altar de oración esta noche. Venga, 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 venga. Solo vengan los peligrosos, los que están domesticados, quédense en la silla. Los que están anestesiados en la fe, quédense en la silla. Vengan los ungidos y peligrosos, vengan los que no tienen temor de pedir cosas grandes. Comienza a orar, comienza a orar. Ve, mira, aquí hay espacio aquí adelante, hay espacio aquí a mi izquierda. Usted que está en la casa, usted que está en la transmisión, métase a orar. Enciérrese en el baño, en la habitación, cierre la puerta, tírese. Ramasaya, oh Rocotoroma Sotaramakama. Pide, ora, pide, clama. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Oh, Rabarabasaya. Hay una unción que se está soltando. Hay una unción en la casa. No sé si la puedes sentir. No sé si la puedes sentir. Pero hay una unción poderosa. Ora, levanta la voz, pide. Pide conforme a la palabra. Vence la timidez, vence el miedo, vence la inseguridad. Derrama tus lágrimas que las has contenido. Has contenido el quebranto, has contenido las lágrimas. Verbaliza la oración, verbalízala. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Pídeme, 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 pídeme. Socoto Roma Ramasaya, Rabarabase. Levanta tu clamor, levanta tu oración. El diablo te quiso callar, el diablo te quiso intimidar, el diablo te quiso silenciar, mas tú levanta la voz. Que marra bababasaya. Y marrabas. Y en tus manos estaré. Abra sus ojos, mírenme acá. Yo le voy a dar unos minutos para orar, pero yo necesito gente explosiva hoy acá. Gente que le pierda el miedo a orar en voz alta. Piérdele el miedo a orar en voz alta. ¿Sabes que lo primero que hizo Bartimeo fue que la Biblia dice que cuando escuchó de Jesús, Bartimeo hizo esta oración: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente que iba con Jesús vinieron y le dijeron: cállate, cállate. ¿Qué fue lo que mandaron a hacer? A callar. Porque el diablo siempre va a querer silenciar tu voz, silenciar tu oración. ¿Sabes cómo te va a decir? Eso es imposible, no lo pidas, que eso no es humano, eso no puede, eso nadie lo ha vivido. Pero cuando a alguien le mandaron a callar la oración, Bartimeo dijo con gran voz y con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y cuando levantó la voz, Jesús dijo: tráiganlo. Y yo creo que en esta noche el trono a alguien se le está abriendo. El trono a alguien, en la puerta se le está abriendo. Pídeme los próximos 2 minutos. Cuando la música suene, tú vas a empezar como Bartimeo: Señor, tú me dijiste, y este es mi clamor. 1, 2, 3, ora, clama en el nombre de Jesús. Que sea hecho por el poder de la palabra. El milagro en tu cuerpo está hecho. El milagro está hecho. Hecho está por la palabra. Recibe milagros, recibe respuestas, recibe milagros. Llama a ese hijo pródigo. Llama a ese territorio. Pide esa cifra. Pide ese lugar. Llama a ese pródigo. Shakata Ramasaya. Recibe la unción, recíbela, recíbela. Ahí está la unción sobre ti para la oración.
Ahí está la unción sobre ti para la oración. A medida que oras, la unción crece, la unción fluye, la unción se activa. Ora, ora, ora. Se abren las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, pídeme. Se abren las naciones, se abre el lugar para vida plena. Ese lugar en una calle visible, con salones, con parqueaderos, con auditorio, viene a la luz. Marracataramasaya. Oh, Rocotoromaso. Pide, 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 pide. Poder de Dios. Poder de Dios. Pide la empresa. Pide la sanidad. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora. Yo sé que tú La iglesia, mueves montañas. la voz de la iglesia dice: Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. fuerte. Abriste el mar en el desierto. Yo no los estoy escuchando. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Eso es. mueves montañas. Créele a Dios por ese trabajo nuevo. Créele a Dios por ese trabajo nuevo. Créele a Dios por ese trabajo nuevo. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. La iglesia, Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. dale tu mayor ofrenda de aplausos a Dios. Eso era lo que quería. Quédate aquí 30 segundos aquí adelante. Mírame. Abre tus ojos, mírame. Vas a empezar a orar eso todos los días. Y cuando termines de orar, vas a decir así: Señor, gracias, porque yo sé que me oyes, está hecho. Señor, gracias, porque yo sé que me oyes, está hecho. Yo sé que está hecho. Yo sé que está hecho. Gracias, 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 gracias. ¿Sabes que van a venir a tu mente? Pensamientos de duda, pero tú los vas a silenciar. Está hecho. ¿Y cómo se silencia un pensamiento de duda? Orando más fuerte y orando más grande. ¿Qué dijo Bartimeo cuando lo mandaron a callar? Dijo: sí, ustedes tienen la razón, yo no voy a molestar. ¿Qué hizo el tipo? Gritó más fuerte. Al diablo se le calla levantando la voz y pidiendo cosas más grandes. Porque yo sé que mi Dios es Dios de cosas grandes. Quiero que vuelvas a la silla con este pensamiento. Mis oraciones no son al tamaño de un humano, son el tamaño de un Dios grande y poderoso. Vuelve a tu silla, abrázame a 3 personas y dile: ora, ora, ora grande, ora, pide. Cosas grandes vienen para vida plena. Dije: cosas grandes vienen para vida plena. Alguien que me escuche: cosas grandes vienen para vida plena. ¿Tengo gente de fe aquí en la casa? Pregunté que si tengo gente de fe aquí en la casa. Entonces yo quiero que tú hagas algo ahorita o mañana en la mañana. Quiero que hagas en un papel grande, escribas la oración que le estás haciendo a Dios y la pegues en un lugar donde todo el mundo la tenga que ver en tu casa. ¿Sí me escucharon? Escríbela en un papel grande y la vas a poner allá y que la gente diga: wow, yo quiero una fe como la tuya. Pégala. Pégala sin miedo. Sin miedo. Ven, Betty.
Yo tengo 2 testimonios hoy. Voy a dar uno hoy y el otro el domingo. ¿Saben que al hijo de Betty le cerraron Estados Unidos? Dani iba a estudiar ¿en dónde es que iba a estudiar, Dani? En Dakota del Norte, en Minot, Y le negaron la visa, ¿cierto? en enero, ¿Y tú te pegaste de qué? de la oración que hicimos el último sábado de marzo, de que Jericó se iba a abrir y que las murallas de Jericó iban a caer. Bien cerrado estaba la embajada. De enero al lunes que se presentó, ¿cuántos meses pasaron? 4. Y en 4 meses, ¿qué le dijo el embajador? Que sí, está aprobada. Pero ¿sabes qué me impactó? La seguridad con la que ella me habló el domingo y me habló el lunes en la mañana. Para ella, la visa era una realidad. Y Dios le honró la fe. 7 semanas estuve haciendo lo que el pueblo hizo en Jericó. Iba a darle la vuelta a la embajada. No es mentira. 7 semanas estuve, todos los sábados me iba y le daba la vuelta a la embajada y le decía, tú lo vas a abrir, Señor. Y se la dieron. Y hoy la visa es una realidad. ¿Puede Dios? ¿Sabes? Ese tipo de cosas a uno lo llevan a confrontar porque uno dice, en 4 meses no le van a cambiar la visa. Los expertos dicen que hay que esperar por lo menos 1 año para que renueve toda la documentación. Pero cuando Dios te escucha determinado, Dios se mueve. Yo quiero esta